Bueno, ahí me escuchan. Buenas noches a todos. Hola, doctor, sí, gracias. Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Sí, buenas noches. Pues si quieren empezamos, ya son las 8 en punto. Y el día de hoy, como habíamos quedado hace 15 días, pues vamos a hablar de enfermedad carotidia. Invitamos al grupo de vascular, ya está con nosotros aquí la doctora Vanessa Cano. Y gracias a todos por conectarse. El día de hoy van a presentar varios residentes de neurocirugía, la doctora Karen Padilla, el doctor Luis Alberto Rodríguez y Gerardo Cano. Van a presentar algunos casos clínicos y algunas cuestiones de algunos artículos para discusión. Si alguien tiene algo que comentar, pues es mejor que interrumpa y hace alguna pregunta o algún comentario de lo que quieran aportar. Y pues si quieren, entonces empezamos. Voy a apagar mi micrófono y les dejo el cursor. Gracias, doctor. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico y con la discusión del mismo. Este es de un paciente masculino de 78 años con lateralidad manual diestra y con antecedentes de hipertensión arterial sistémica e hipertrofia prostática benigna nada más. Adelante, por favor. En cuanto al padecimiento actual, inicia el 22 de abril del 2021 a las 9 de la mañana con debilidad del hemicuerpo izquierdo y desviación de la comisura labial hacia la derecha, llegando a urgencias a las 11 de la mañana. Y en la exploración neurológica encontramos a un paciente despierto, con desviación forzada la mirada hacia la derecha y desviación de la comisura labial a la derecha también, con disminución de la fuerza del trapecio izquierdo y así como un piramidal izquierdo, ya habíamos comentado, y con una puntuación de NIS de 17. Entonces aquí nos gustaría, Germán, ¿qué diagnóstico sindromático integrarías en este paciente? Hola, buenas noches. Pues integremos un síndrome de afectación de nervios craneales múltiples. Afectado de forma central el séptimo nervio craneal y el nervio accesorio también, además de un síndrome piramidal izquierdo no denso proporcionado. No recuerdo la verdad si había reflejo de estiramiento plantar de ese mismo lado. Ok, y tú también, en cuanto al diagnóstico topográfico. Pues podemos localizar una lesión intraaxial que afectará obviamente las vías motoras descendentes, desde la corteza motora primaria suplementaria hasta una porción más densa. No me parece del todo, yo creo que la afectación podría ser más hacia cortical, por no ser tan denso el déficit, y obviamente afectaría la corteza motora dorsolateral principalmente. Ok, y en tu sospecha de etiológico, ¿qué pondrías en primer lugar? Por lo súbito del cuadro, tenemos que obviamente considerar en primer lugar enfermedad vascular cerebral y al no asociarse con otros datos que sugieran más a una etiología hemorrágica, obviamente encajaría un poco más un evento isquémico. Ok, siguiente, por favor. Vamos a pasar a ver algunos estudios de imagen. Carrillo, ¿nos puedes apoyar con la descripción, por favor? Claro. ¿Me la podrías volver a pasar, Canito, por favor? ¿En la tomografía simple alcanzas a ver algo? Pues mira, se alcanza a ver nada más, ¿cómo se llama? Calcificaciones desde la aorta, en la carótida común, este, ah, perdón, Bien. y déjame ver más arriba, y sí, parte también de la aorta, perdón, de la carótida interna.
De estos cortes, ¿qué te llama la atención? Sí, bueno, es un estudio contrastado. Me llama mucho la atención cómo se nota mucho más la placa de calcificación en la carótida interna. Digo, honestamente no alcanzo a ver si el calibre como tal está disminuido en la del lado izquierdo, en la del lado derecho, que ya era la reconstrucción, pues sí se ve obviamente ahí entrecortado el trayecto de las dos carótidas, ¿no? De los dos lados. Ahí, Gerardo, le pueden poner pausa y ustedes moverlo manual para que no pase tan rápido también. Y aparentemente no, al menos en los troncos principales de la circulación ya intracraneal, aparentemente no se ven comprometidos, pero sí en las dos carótidas se notan enfermas, ¿no? Tanto en el estudio del lado izquierdo como en la reconstrucción del lado derecho. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Nos va a apoyar Ariadna para la interpretación de la Perfutac. En cuanto a la perfutomografía, podemos observar discreto aumento en el tiempo de tránsito medio en la base del giro precentral del lado derecho. Hay leve disminución del volumen sanguíneo cerebral y del flujo sanguíneo cerebral, comparativamente con el contralateral y contra el giro precentral adyacente del mismo lado. Y en esta imagen tenemos un ultrasonido Doppler Color donde se confirma la reducción del diámetro de la luz en el giro de la carótida interna del lado derecho de aproximadamente 25%. Y digo, aquí me gustaría nada más comentar que mejora mucho ¿cómo se llama? La calidad de la decisión que nosotros podríamos tomar, ¿no? Con solamente, yo lo que alcancé a ver en los estudios contrastados normales contra una perfu, cómo cambia muchísimo lo que puedes tú apreciar en la circulación ya más arriba, no solo necesariamente en las carótidas, ya con la perfo, ¿no? Que sí se alcanza ya, o que ya es más sensible para detectar que hay una disminución del flujo en áreas funcionales. Ok, aquí Carrillo, ya que tomaste otra vez la palabra, ¿qué tratamiento propondrías o qué es lo que crees que le pudiera beneficiar al paciente? Pues yo creo que en este momento tendríamos primero que, no recuerdo, Ari, ¿cuánto tenía de disminución del diámetro de la carótida en el ultrasonido? 25%. Yo creo que con 25% y ya siendo sintomático, pues el tratamiento creo que podría ser pues tanto la endarterectomía o el stenting, quedarían todavía, creo yo, que al margen, creo que con tratamiento médico sería suficiente. Perdón la interrupción. Cano, ¿puedes regresar por favor al Doppler? Sí, vamos a volver a esa imagen. Ok. Sí, aquí la disminución del calibre del vaso es del 83%. Entonces, Ya, del 83, perdón, pensé que estaba disminuida en un 20%. No, el flujo es del 20%. No, yo creo que pues se beneficiaría de la endarterectomía. sí. Ok, muy bien. ¿Por qué, Carrillo? ¿Por qué piensas que la endarterectomía es la mejor opción en esta paciente? Sí. Porque creo que a la hora de poder remover la placa de ateroma por completo, o incluso estar pensando en algún otro mecanismo como hacer una técnica de bypass, pues podríamos mejorar los flujos más que con el stenting. Es Bueno. mi opinión, honestamente no tengo un fundamento real.
La intención de la sesión también es repasar y analizar los puntos de corte de los estudios que se han realizado y precisamente por eso es que iniciamos con este caso clínico para que eventualmente podamos ver a partir de qué grado de oclusión se benefician los pacientes de estos procedimientos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir comentando más adelante y va a quedar más claro al final de la sesión. Sí. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Se escucha? Sí se escucha. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Yo tengo entendido que si es en el estudio NACE te hablan de que si es más del 50 y tiene síntomas, o si no hay síntomas, pero es más del 75, es indicación, ¿no?, para endarterectomía. Estamos hablando de una enfermedad carotidia sintomática, ¿no? Entonces, sí, el punto de corte es de 50, pero lo vamos a comentar también un poquito más adelante para que les quede más claro a todos. Entonces, en este caso, bueno, por motivo de tiempo, nada más vamos a comentar que sí se hizo una endarterectomía carotídea, que fue la decisión terapéutica, y la vamos a fundamentar un poco más adelante para que les quede más claro a todos. La siguiente. Bien, entonces, para hacer un repaso anatómico, estamos haciendo esta pregunta, que es, ¿a qué nivel se encuentra la bifurcación carotidia usualmente? Ok, sí, siguiente. Ok, bueno, vamos a pasar a un repaso breve sobre la anatomía. La arteria carótida común derecha se origina en el tronco brachiocefálico, mientras que la izquierda nace directamente de la aorta. Posteriormente, a nivel de las vértebras, aproximadamente de C3 a C4 o del borde superior del cartílago tiroides, se identifica la bifurcación con el seno carotidio. La carótida externa es medial, mientras que la carótida interna es lateral. Por mencionar las ramas de cada una, la carótida externa emite 8 ramas: la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria faríngea ascendente, que estas 6 ramas son ramas colaterales, y finalmente la arteria temporal superior y la arteria maxilar interna, que se consideran ramas terminales. Por su parte, la arteria carótida interna se divide en 7 segmentos, de acuerdo a la clasificación de Boutilier. C1, que es cervical, que este va pues desde el origen de la bifurcación hasta la entrada al canal carotidio. Luego el petroso, que llega hasta el foramen lacerum, que va desde, o sea, que va sobre el foramen lacerum y llega hasta el ligamento petroclival. Cavernoso, hasta el anillo dural proximal, en donde se origina el tronco meningohipofisiario y el tronco inferior lateral, junto con la arteria hipofisiaria inferior. El segmento clinoideo, que va hasta el anillo dural distal, el segmento oftálmico hasta el origen de la comunicante posterior, y de aquí se origina la arteria oftálmica y la arteria hipofisiaria superior, y finalmente el segmento comunicante, que llega hasta la bifurcación hacia la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, y este da origen también a la arteria coroidal anterior. Y bueno, nada más por mencionar, tenemos también la circulación posterior, que aunque se origina de las arterias vertebrales, se comunica con la circulación anterior. La enfermedad aterosclerótica carotidia se puede dividir en dos: asintomática y sintomática. La asintomática está presente en pacientes que no tienen un déficit neurológico ni transitorio ni permanente que se atribuye al territorio irrigado por la arteria carótida y se identifica mediante estudios de tamizaje. Mientras que la sintomática se define ya cuando el cuadro clínico corresponde al territorio arterial y que tiene menos de 6 meses de evolución. El resultado es por embolización en el 90% de los casos, mientras que el resto se debe a hipoperfusión debido a la limitación del flujo que genera la estenosis. Aunque hay síntomas inespecíficos como vértigo, síncope o cefaleas que no son suficientes para considerarlo como enfermedad carotidia, sí
existe el potencial mecanismo de la embolización y la hipoperfusión que causan cambios cognitivos, y de hecho hasta 15% de las demencias son de origen vascular, por eso se debe considerar como una enfermedad carotidia. En un metaanálisis sobre la prevalencia de la aterosclerosis carotidia realizado en población de 30 a 79 años que se publicó en el 2020 en The Lancet, se encontró que hasta el 28% tenía aumento en el espesor de la íntima y media, el 21% ya presentaba una placa y 1.5% tenía estenosis. La importancia de esto recae en que la enfermedad carotidia es responsable del 10 al 20% de los EBCs y del 9% de los ataques isquémicos transitorios. El riesgo anual de presentar un EBC teniendo una enfermedad sintomática es del 10% en el primer año y se multiplica hasta 35% a los 5 años, mientras que en la enfermedad asintomática el riesgo es de 2 a 5%. Ahora, el que tenga un EBC va a depender del grado de estenosis, de las características de la placa que más adelante vamos a comentar y de otros factores como la presencia de colateralización. Bien, entonces aquí lo que estamos preguntando es cuál es el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de la enfermedad carotidia sintomática. Bueno, los factores de riesgo incluyen desde género masculino, edad avanzada, presencia de comorbilidades como hipertensión o diabetes, y el más importante de ellos es el tabaquismo, incluyendo a los pacientes exfumadores, ya que tienen un riesgo de hasta 6 veces más en comparación con los pacientes no fumadores. Lo interesante es que la carga de dichos factores es mayor en esta población que tiene enfermedad carotidia con EBC que en aquellos pacientes que presentan un EBC por otra causa. Bien, aquí estamos preguntando los factores que influyen en la formación de las placas, en la bifurcación carotidia específicamente, pero estamos buscando el que no influye, es decir, la mayoría de estos influyen excepto uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el que no influye en la formación de placas? Sí, aquí ya nada más para comentar rápidamente, hay que recordar que por la configuración anatómica de la bifurcación carotidia existe una redistribución del flujo donde hay turbulencia a ese nivel, así como mayor densidad de vasa vasorum, y pues finalmente esto genera estrés en la pared del vaso y que finalmente desencadena la formación de las placas ateroscleróticas. Y el óxido nítrico pues vendría a formar parte de los factores protectores que se estimulan con el ejercicio y otro tipo de actividades físicas. Bueno, para comentar un poco más sobre lo que decía Cano, las células endoteliales van a sufrir una lesión inicial por los factores de riesgo que ya mencionamos, van a ser activadas y con esto se va a aumentar la permeabilidad. Se van a acumular las lipoproteínas en la capa íntima y se van a unir con la matriz extracelular con moléculas como los proteoglucanos. Esto va a obstaculizar su salida y va a favorecer la producción de radicales libres. También va a haber un aumento de la expresión de moléculas quimiotácticas y de adhesión para los leucocitos que van a penetrar hacia la íntima con la producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa que va a propiciar un círculo vicioso. Los monocitos van a madurar a macrófagos y mediante receptores depuradores van a captar las lipoproteínas modificadas u oxidadas y van a dar lugar a las células espumosas. Esta acumulación va a dar lugar a la estría grasa. Al mismo tiempo, las células de músculo liso van a migrar desde la capa media a través de la membrana elástica interna al ser estimuladas por factores de crecimiento como PDGF y el factor de crecimiento transformante beta y van a producir matriz extracelular con la que contribuyen a la formación de la capa fibrosa. La hipoxia local va a promover la muerte celular y con esto se va a dar origen a un centro necrótico lipídico. Al principio, el crecimiento del ateroma se
se hace hacia el exterior con remodelación de las capas media y adventicia, pero una vez que se alcanza un 40% del área arterial, se inicia la estenosis hacia el lumen. Las fuerzas de cizallamiento del flujo laminar son el factor más importante para la liberación de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico, que como mencionamos es un factor protector. Este va a contrarrestar la aterogénesis, inhibiendo la agregación plaquetaria, la adhesión leucocitaria y el daño oxidativo. Sin embargo, como ya repasamos en la anatomía, el flujo sanguíneo en la bifurcación carotidia es turbulento y oscilatorio. Va a tener el redireccionamiento de 180 grados y esto va a aumentar la actividad oxidasa. Ahora, estas placas son susceptibles de romperse, con lo que se va a exponer el colágeno y el factor hístico producido por los macrófagos y van a causar trombosis con generación de trombina, que también aumenta la fibrosis de la placa. Esto va a ser contrarrestado por el exceso de metaloproteinasas secundario al estado proinflamatorio. También se va a promover la neovascularización por la hipoxia local, pero estas redes sanguíneas son inmaduras y frágiles, con lo que se pueden romper y forman focos de hemorragia que nuevamente favorecen la trombosis y pues finalmente es un ciclo vicioso. Sí. Bueno, en la exploración física, pues podemos encontrar varios signos. Uno de ellos podría ser un soplo ocular. ¿Esto es verdadero o falso? Sí. Ok, bueno, pues las manifestaciones clínicas primero pues van a depender del territorio irrigado por la arteria ocluida. Si quieres, dale la siguiente. Aquí nada más puse una imagen para ejemplificar las arterias cerebrales. Bueno, las manifestaciones clásicas pues van a ser la hemiparesia contralateral. En estos casos también vale la pena mencionar que existen ataques de sacudidas que se deben distinguir de las crisis convulsivas, ya que estos ataques son precipitados por acciones que generan cambios hemodinámicos como el ejercicio. También puede haber hemihipoestesia contralateral, amaurosis fugax ipsilateral, que esta se describe como un velo que desciende y va oscureciendo la visión y tiene una duración promedio menor a 10 minutos. Y también disfasia en caso de que la afección sea en el hemisferio dominante. También existen infartos hemodinámicos o conocidos como watershed que resultan del involucro de territorios limítrofes y estos los distinguimos porque se precipitan con cambios hemodinámicos como hemorragia o hipotensión ortostática. Un dato importante es que a la exploración física podemos auscultar soplos. Hasta 2/3 de los pacientes que tienen enfermedad carotidia van a presentar un soplo carotidio. Sin embargo, de los pacientes que tenemos este soplo, solo 10 a 20% se va a asociar con enfermedad carotidia. La sensibilidad de este signo es de 53% y su especificidad es de 83% para estenosis mayores a 70%. Y también, como vimos en la pregunta, pues puede haber un soplo ocular que traduce la existencia de una estenosis contralateral. Ahora bien, pues también existen infartos silentes, que estos son asintomáticos y se diagnostican solo como un hallazgo incidental por imagen. Los criterios para su definición son variables, pero la mayoría de los estudios describen como lesiones mayores a 3 milímetros, hiperintensas en T2 e hipointensas en T1, en ausencia de signos y síntomas neurológicos que correspondan con este territorio. Se van a dividir en infartos corticales de territorio arterial silencioso e infartos lacunares. La importancia de estos recae en que aumentan el riesgo de BC a futuro con una tasa anual de 4.6%, contra un 2.4% en la población sana. Y finalmente, entre las opciones de tratamiento se encuentran el stenting, la endarterectomía y el mejor tratamiento médico, que consiste en antiplaquetarios, hipolipemiantes y control de los factores de riesgo. En la revisión sistemática del 2019 por Rudolph, se menciona que hasta el momento no existe un beneficio convincente para ofrecer manejo invasivo en la enfermedad asintomática. Como ya había mencionado, el riesgo anual de EBC pues es bajo. En estos asintomáticos se ha reportado de 2 a 5%, pero otras literaturas han reportado hasta menos de 1%.
Bien, ahora vamos a presentar el segundo caso clínico. Es un paciente masculino de 67 años, diestro, y con antecedente de un EBC secundario de estenosis de la carótida interna derecha con un ranking 1 posterior al EBC, así como enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión arterial desde el 2011. En cuanto al padecimiento actual, el 30 de junio del 2021 a las 6 de la tarde presenta debilidad en el cuerpo derecho con desviación de la comisura labial a la izquierda. Es tratado con enoxaparina, dexametasona y clopidogrel, y el 1 de julio del 2021 se exacerba la debilidad y se agrega alteraciones del lenguaje. En la exploración neurológica, el paciente está despierto y presenta borramiento del surco nasogeniano derecho, desviación de la comisura labial a la izquierda, con el síndrome piramidal que ya habíamos comentado y una escala, un puntaje de NIS de 12. Bien, ahora Carlos, Nicolás, aquí ¿cuál es el diagnóstico sindromático que integrarías? Hola, buenas noches. Integraría un síndrome piramidal izquierdo o síndrome de hipotoneurona superior del lado izquierdo por la debilidad del hemicuerpo derecho. Sería mi primer diagnóstico sindromático. Okay. Gerardo Arroyo, ¿nos puedes ayudar aquí con la descripción de las imágenes, por favor? ¿Nos puede pasar? Por favor. Sí. ¿Alguna observación ahí, Arroyo? Pues nada más veo una zona de infarto parietal izquierda. ¿Me puedes pasar más lento, Larso? Y algunas otras zonas puntiformes. ¿Tienes algún otro estudio? Hay que recordar que el paciente tenía un antecedente de un evento vascular previo. ¿Se supone que eso es contrastado? No, ponte el siguiente. Tienes el... Ese. Sí, por el tiempo vamos a analizar esta imagen. ¿Qué nos pudieras comentar aquí, Arroyo? ¿Qué te llama la atención? Pues sí es contrastado desde la carótida, parece que no tiene flujo. Es la izquierda. Carótida interna izquierda. Sí, observamos una hipodensidad en el bulbo del segmento cervical de la arteria carótida interna izquierda que por sus características es compatible con una placa blanda.
y que, como ya mencionamos o como vimos en los estudios de angiotomografía, oblitera la luz en aproximadamente el 90%. Y con estas imágenes, pues tenemos la correlación de la angiotomografía en el plano axial y el Doppler con el estenosis de aproximadamente un 90%. Aquí tú también, Arroyo, ¿qué tratamiento propondrías y por qué? En la arterectomía. Porque ya, o sea, está súper sintomático, ya tiene antecedente, una estenosis mayor al 90%, sin duda la endarterectomía sería costo-beneficio lo mejor que podríamos hacer. Bien, vamos a someterlo aquí a votación. Ok, muy bien. Pues entonces hay consenso ahí en que el paciente se beneficiaría de la endarterectomía por el grado de estenosis y por lo sintomático del cuadro. Hay una pregunta, Gerardo, a ver si alguien quiere comentar si alguien haría tratamiento por terapia endovascular. O no sé, Vanessa Cano, si quisieras comentar algo al respecto, ¿no? Buenas noches, doctor. Yo creo que sí se beneficiaría de un stent carotidio debido a las características de la placa. Es de componente blando, no aprecio que tenga componente cálcico, entonces sería buen candidato, creo yo. Ok, sí, porque parte de la discusión aquí es, bueno, a veces es difícil saber si es mejor endarterectomía o la colocación del stent, ¿no? Y hay pacientes que pues se podrían beneficiar de ambas técnicas, ¿no? Entonces sí es muy importante comentar eso. Cano, ¿me recuerdas nada más la edad del paciente? Sí, un segundo. Mientras, sí quisiera comentar que aunque al final en esa pregunta hay que elegir uno, o sea, recuerden que todos los pacientes tienen que estar con el mejor tratamiento médico y el tratamiento intervencionista es, digamos, el extra a esto. Hay pacientes como estos dos pacientes que se presentaron que pueden ser candidatos a cualquiera de las dos cosas, a stenting o endarterectomía. Yo considero que este segundo paciente también lo es para ambas, como ya lo comentó Mayolo. Y a lo mejor algunas cosas que hay que tomar en cuenta, que es un poco también de la valoración preoperatoria con anestesio, es que el paciente tiene antecedente un infarto agudo del miocardio. No sabemos si, por ejemplo, el paciente tiene stents coronarios. O sea, a lo mejor si el paciente tiene stent coronarios o si tiene una disfunción importante cardíaca, pues a lo mejor eso nos haría pensar en uno más que en otro procedimiento por la invasión de uno versus el otro, ¿no? Básicamente creo que si no hay una alteración en los vasos que contraindique uno u otro procedimiento, probablemente las comorbilidades del paciente sean lo que las haga decidir entre uno y otro. Este no tiene calcificación y algo, no sé, Mayolo, si quisieras comentarle a los doctores de cirugía, que estaba mucho en controversia es, por ejemplo, las placas que son blandas, como este paciente. Se piensa que cuando entran con el stent, en el momento que ustedes entran, tienen la probabilidad de, como es tan blanda y se observa totalmente en el Doppler, hacer émbolos. ¿Qué tan frecuente es que pase esto y qué tanto es necesario que ustedes utilicen, por ejemplo, estos filtros posterior a la placa para que esto no suceda? O sea, ¿esto sería una contraindicación o no lo sería? Un poco para la retroalimentación. Sí, es correcto. No sería una contraindicación el componente blando, o sea, que pudiera dar más CVCs siempre y cuando se tuviera una protección distal, un dispositivo de protección distal. El porcentaje, pues sí se ha visto que se puede duplicar con cuando no se utiliza el protección distal comparado de cuando sí se usa. Sí puedes disminuir muchísimo el evento vascular. Bien, Y algo muchas que gracias. quisiera agregar, perdón, nada más, la edad sí puede ser un factor que los haga decidir. O sea, en las guías sí son muy puntuales en que pacientes de mayor edad se benefician sin lugar a dudas de endarterectomía más que de stenting, pero fuera de ese punto, muchos de los pacientes pueden caer en ambos procedimientos, más el mejor tratamiento médico, no lo olvidemos. Bien, muchas gracias. En este caso se hizo una endarterectomía carotidia y por motivos de tiempo vamos a pasar un poquito más rápido. Pasa la siguiente. Bien, aquí hacemos la pregunta de cuál es el estándar de oro en el diagnóstico de la estenosis carotidia.
Ok, aquí vamos a pasar ahora a la revisión imagenológica de la enfermedad carotídea y nos va a apoyar Ariadna de Neuroimagen. Bueno, en cuanto al gol estándar para el diagnóstico de estenosis carotídea, pues la angiografía convencional es el estudio de elección. Como podemos observar, tenemos aquí una tabla de las diferentes modalidades de imagen en el diagnóstico de estenosis de la arteria carotídea. Y pues de acuerdo a las pautas emitidas en el 2011 por la Asociación Americana del Corazón y la de Eventos Cerebrovasculares, junto con otros organismos, pues recomiendan el ultrasonido de primera línea en pacientes asintomáticos con sospecha de estenosis de la arteria carotídea o que tengan algún soplo carotídeo, así como en aquellos con síntomas neurológicos transitorios. La tomografía y la resonancia magnética son opciones pues cuando el ultrasonido pues no está disponible o cuando nos queda alguna duda diagnóstica. Sin embargo, pues la angiografía convencional es el estándar de oro, con lo que se han comparado las técnicas de imagen de tipo no invasiva, aunque su uso hoy en día se reserva para casos de incertidumbre diagnóstica o en aquellos en los que se planifica la revascularización con catéter. Y la pregunta es el porcentaje de estenosis considerado como crítico en enfermedad carotídea? Sí. Bueno, pues debemos recordar que la gravedad de la estenosis es uno de los factores clave para la indicación de la revascularización en caso de placa carotídea. Y de acuerdo a las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología, se establece un umbral del 70% para la indicación formal en caso de estenosis carotídea sintomática. Sin embargo, debe discutirse la revascularización en el caso de estenosis sintomática superior al 50% y en caso de estenosis carotídea sintomática superior al 60%. Y en la parte inferior del lado izquierdo, pues tenemos una tabla en donde observamos los criterios a evaluar al realizar un ultrasonido, tomando en cuenta pues la velocidad sistólica máxima, la velocidad telediastólica y la relación que existe entre la velocidad máxima de la arteria carótida interna y la arteria carótida común, y pues ahí nos ponen como los parámetros. Y de acuerdo a los criterios del consenso de la Sociedad de Radiología, definen la estenosis crítica cuando ésta es superior al 70%, tomando en cuenta pues sus respectivos parámetros. Y en este caso tenemos un ejemplo de un ultrasonido a nivel de la arteria carótida interna derecha. Observamos puesto que las velocidades máxima sistólica y telediastólica están extremadamente elevadas, indican una estenosis crítica. En este caso, pues este paciente pasó a someterse a una endarterectomía carotídea. Y la pregunta es, ¿son características asociadas con aumento del riesgo en pacientes asintomáticos con estenosis de la arteria carótida tratados médicamente, excepto? Y por ultrasonido, ¿cuáles son las características que se consideran como factores de alto riesgo? Pues es si existe una progresión de la estenosis de más del 20% o cuando la superficie de la placa supera los 80 milímetros o cuando la ecogenicidad de la placa pues está incrementada, puesto que las estructuras hipoecoicas pueden corresponder con mayor frecuencia a un núcleo lipídico o hemorragia intraplaca. Y en cuarto, pues la visualización de un microflujo dentro de la placa en relación con la luz vascular, puesto que esto puede definir la presencia de una úlcera. Y pues en este caso tenemos ejemplos de placas vulnerables por imagen. Tenemos un ultrasonido Doppler Color y en modo B, donde podemos observar una zona focal yuxtaluminal y que está en relación a la presencia de ulceración de la placa. Y en la resonancia magnética identificamos la hemorragia intraplaca, que está señalado con la flecha blanca. Y la siguiente pregunta es,
Son características detectables en angiotomografía de la placa consideradas de alto riesgo. Bueno, pues en cuanto a las características clínicamente relevantes detectables en angiotomografía de rutina de las arterias carótidas, tenemos dos grandes grupos, las de riesgo bajo, que sería la calcificación de la placa, y las de riesgo alto, que están enumeradas o enlistadas. Y pues la primera característica que vamos a evaluar es la de menor riesgo, que se encuentra con más frecuencia, que sería la calcificación de la placa. ¿Y cómo definimos una calcificación? Se define como una placa con una densidad de unidades Hounsfield mayor a 130. Y pues tenemos varios ejemplos de placas densamente calcificadas. En las imágenes A y B se observa una placa densamente calcificada que resulta en una estenosis del 70% de la arteria carótida interna del lado derecho, de acuerdo a los criterios de NACET, y que están señalados con flechas blancas. En la imagen C se observa una estenosis grave de aproximadamente el 80% de la arteria carótida interna proximal derecha, secundaria a una placa densamente calcificada, igual señalada con flecha. Y en la imagen D se observa la presencia de una placa circunferencial densamente calcificada alrededor de la arteria carótida interna proximal del lado derecho, con una estenosis aproximadamente del 40% de acuerdo a los criterios de NACET. En cuanto a los criterios de riesgo alto, pues la primera que vamos a evaluar es si se trata de una placa blanda o fibrograsa, que es la primera característica, puesto que refleja una combinación de hemorragia intraplaca, núcleo necrótico rico en lípidos y elementos fibrosos. Y pues estas son características fuertemente asociadas con vulnerabilidad de la misma y obviamente un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y definimos este tipo de placa cuando tenemos una atenuación baja de alrededor de 40-50%, de 40 a 50 unidades Hounsfield. El siguiente parámetro considerado como riesgo alto, pues es el grosor o el espesor de la placa. Y nuestro punto de corte será un grosor o espesor de 2.5 a 3 milímetros. Y pues en las imágenes, en la A y en la B, se identifica una placa predominantemente blanda, sin un estrechamiento significativo. Sin embargo, podemos observar que el espesor nos dio hasta 5 milímetros. Y en las imágenes C y D se observa una placa predominantemente blanda con calcificaciones periféricas sin estenosis significativa, de acuerdo a los criterios de NACET. Sin embargo, el espesor nos dio 4 milímetros. Y el siguiente criterio a evaluar pues sería la morfología de la superficie de la placa. En cuanto a la morfología, lo que debemos valorar sería la irregularidad de la misma y o la presencia de ulceraciones. Y en los ejemplos que les coloqué aquí, pues tenemos en la imagen A una placa blanda de superficie irregular y ulceración focal de la misma, que está señalado con una flecha blanca, y vemos que estenosa la arteria carótida interna proximal del lado izquierdo. En la imagen B podemos observar una placa blanda focal en la bifurcación carotidia derecha y arteria carótida interna proximal con una gran ulceración de la placa, que está señalado con flecha negra, y en la imagen C vemos una placa blanda con calcificación periférica que estrecha la arteria carótida interna izquierda con ulceración de placa focal que se extiende hacia la placa blanda, y en la imagen D vemos una placa ulcerada de aspecto irregular. Y el siguiente punto a evaluar pues sería la presencia de neovascularización e inflamación, puesto que es una característica que indica vulnerabilidad de la placa. Y pues en los estudios histopatológicos se ha encontrado una cierta asociación en cuanto a infiltración de macrófagos, ruptura de la placa y síntomas isquémicos. Y en cuanto a la escala que tenemos para cuantificar el grado de estenosis, pues tenemos dos. El método americano, que sería el NACET, y el europeo, que sería el ESET. Y pues aquí un resumen.
Bien, vamos a presentar un tercer caso, un paciente de 69 años de edad, diestro, con antecedente de rinoplastia y cirugía por fractura de tobillo. Siguiente, por favor. En cuanto al padecimiento actual, inicia el 9 de enero al despertar con debilidad del hemicuerpo izquierdo durante 2 horas y posteriormente al día siguiente, nuevamente debilidad a las 11 de la mañana con desviación de la comisura labial hacia, aquí es a la derecha, la desviación de la comisura labial, y llega a urgencias a la 1:49 de la tarde. La exploración neurológica está despierto, con disartria, hemianopsia izquierda, corrimiento del surco nasogeniano es derecho, y aquí presenta un síndrome piramidal del lado izquierdo con una puntuación de NIS de 8. Ok, aquí Alejandro, ¿nos puedes ayudar aquí con el diagnóstico sindromático? Sí, pues podríamos incluir dentro del diagnóstico sindromático un... ¿Perdón? Ok, podemos incluir... ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Podríamos incluir pues un síndrome piramidal. Por las características, si mal no recuerdo, lo podemos clasificar como denso proporcionado, completo del hemicuerpo izquierdo. Y además de eso, podríamos integrar una alteración, pues una afectación de nervios del cráneo. Sin embargo, creo que la disartria podría explicarse por la parálisis del séptimo. Podríamos hablar de una disartria flácida por la alteración que tiene de los músculos faciales. Y pues, ¿qué más? Creo que solamente tenía la disartria, el piramidal, y no recuerdo haber visto si tenía alguna otra alteración a la exploración física acá. No sé si igual le podrían regresar algo así. Creo que está bien con lo que nos comentaste, pues sí destaca el síndrome piramidal, la disartria. Y aquí nos puedes ayudar en la descripción de las funciones, por favor. Pues... ¿Uribe? A ver, Alex, ¿nos puedes ayudar con la descripción de la imagen, por favor? Ajá. Ok, justo estoy viéndola. ¿Le puedes regresar un poquito más hacia la base, por favor? Ok. Pues no parece. Pues hasta ahora viéndola desde la base hacia bueno, incluso desde la base del cuello hacia la convexidad, pues no. A ver. ¿Ahí qué te llama la atención? Pues ahí realmente me llama la atención que existe pues sí, un borramiento, una irregularidad, podríamos decirlo así, en la topografía donde se localiza la ínsula del lado derecho. Y además de eso, pues... Una imagen. Pues sí, una imagen, exacto, una imagen hipodensa. Y existe una pérdida de la relación entre la sustancia gris y sustancia blanca, sobre todo en la topografía que mencionaba anteriormente. Ok. Aquí nos va a apoyar Ariadna con una descripción. Bueno, tenemos imágenes en T1, T2 FLAIR y SWI, todas están en plano unaxial y podemos observar cómo en las diferentes secuencias se identifican cambios en la intensidad de señal que involucran la región cortical y subcortical de la región insular, la porción rostral del giro temporal superior, el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada del mismo lado. Y pues estos hallazgos son compatibles con infarto isquémico agudo en territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Y pues, en este caso, pues corroboramos los hallazgos antes descritos.
con oclusión completa de la arteria carótida interna del lado derecho y una estenosis del 40% de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Y de nuevo podemos ver imágenes clave de angiotomografía en reconstrucción tanto sagital como coronal y corroboramos los hallazgos ya mencionados, oclusión de la arteria carótida interna derecha y estenosis del 40% de la arteria carótida del lado contrario. Imágenes clave de la reconstrucción angiográfica del 3D TOF y el ultrasonido. Bien, aquí vamos a pasar a una revisión por parte de Luis. Y en este caso se hizo una angioplastía carótida, pero por motivos de tiempo vamos a acelerar un poquito para alcanzar a ver la revisión de Luis. Ok, entonces, bueno, esto es algo, en parte de lo que comentaba ya Vanessa previamente. ¿Qué pacientes se benefician del manejo médico? Y bueno, pues ya parece que ahí estamos todos de acuerdo que todos los pacientes, sea cual sea el tratamiento que se les brinde por stent carotídeo o endarterectomía, se benefician del mejor tratamiento médico. No, solamente comentar muy rápidamente que en el caso, la que se trató, si bien entiendo, fue la izquierda. Es decir, la derecha estaba ocluida, que fue la sintomática, pero la izquierda tenía una obstrucción como del 40-50%, pero con datos de inestabilidad, y se trató la izquierda, ¿cierto? Yes. Okay. Bueno, empezando con la parte de la revisión del manejo de estos pacientes. En las guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, publicadas en el 2017, nos dio un algoritmo, el cual pues está basado, ¿no?, en la mejor evidencia hasta el momento, en el cual nos dice si una carótida es sintomática o si no es asintomática. Como vemos, ahorita lo vamos a ir desglosando, pero en la parte final de cada uno de los tratamientos, pues todos los pacientes se benefician del mejor manejo médico, que era la respuesta a la pregunta. Cuando entramos en el tema de enfermedad carotídea, pues queda claro que la enfermedad carotídea sintomática es más fácil decidir cuando el procedimiento tiene que ser invasivo. Pero en la enfermedad carotídea sintomática, pues aún quedan muchas dudas, ¿no?, por disipar. La pregunta siguiente, que me parece relevante, es: ¿cuál de los siguientes pacientes se beneficia más de una endarterectomía? El paciente con una carótida sintomática con una oclusión del 50 al 99%, el paciente con una carótida sintomática con una oclusión del 50 al 69%, el paciente sintomático con oclusión del 70 al 99%, o el paciente sintomático con una oclusión completa. Regresamos otra vez a nuestro cuadro inicial de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Y como hemos mencionado, pues la primer vertiente importante es hablar sobre la enfermedad carotídea asintomática. Como podemos ver, los pacientes que tienen una oclusión total o casi completa, ya sea sintomática o asintomática, pues son pacientes que no se benefician de manejos o de tratamientos invasivos más que del mejor manejo médico. A diferencia de los pacientes que, por ejemplo, tienen una estenosis entre el 60 y el 99%. Aquellos pacientes que cumplan con los criterios de una expectativa de vida mayor de 5 años, una anatomía favorable y más de una o más características que sugieran alto riesgo, sobre todo en imagen de la placa, pueden ser pacientes candidatos a una endarterectomía de primera opción con evidencia clase 2A, con una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia B, o a un stenting carotidio con un grado de recomendación 2B y una evidencia B. Para esto, pues, todo continúa con el mejor manejo médico. Aquellos pacientes que tienen una estenosis menor del 60% y que son asintomáticos, repito, son pacientes que también son candidatos nada más al mejor manejo médico en la mayoría de los casos, a excepción, pues, de ciertas, bueno, con ciertas excepciones. Aquí nada más un repaso muy breve, que ya lo comentó Ariadna muy bien, las imágenes que pudieran darnos un indicio de inestabilidad de la placa. ¿Y cómo es que se tomaron las decisiones en las guías, en estas guías europeas? Pues con base principalmente en algunos de estos estudios, como el Veterans Appeal, en el cual ellos observaron que si los pacientes que tenían una estenosis mayor del 50%,
tenían un porcentaje aproximado posterior a la endarterectomía del 8% de tener ataques químico-transitorios, una hemorrosis fugaz o un EBC ipsilateral. En cambio, los pacientes que tenían el mejor tratamiento médico, pues llegaron a presentarlo hasta en el 20.6% con una P menor a 0.01, es decir, dentro de un adecuado intervalo de confianza. Con esto, pues el beneficio era del 12.6% a aquellos pacientes que con estenosis de más del 50% para realizar la endarterectomía. Hallazgos muy similares se encontraron en los estudios ACAS y en los estudios AXT1, y por eso pues, es la recomendación de realizar endarterectomía en aquellos pacientes con este grado de estenosis, a pesar de ser asintomáticos, siempre y cuando cumplan con los criterios que ya hemos mencionado, de la expectancia de que tenemos de vida de ellos y los factores de riesgo de la plaga. Por su parte, la evidencia con respecto al stenting carotidio, pues proviene de estos estudios, el SAPHIR, el CRES-1 y el ACT-1, en los cuales también encontraron pues reducción, sobre todo en el infarto del miocardio periprocedimiento, el riesgo de EBC y la muerte periprocedimiento, comparando la endarterectomía con el stenting carotidio. Aunque todavía pues nos falta, como vamos a ver más adelante, más evidencia para saber cuál sería la recomendación más importante en estos pacientes. Por el otro vertiente, otro brazo del algoritmo, encontramos la enfermedad sintomática, en el cual podemos encontrar los pacientes que tengan una estenosis total o casi total, o una estenosis menor del 50%, que solamente son candidatos al mejor manejo médico con una recomendación de clase 1A. En los pacientes que llegan a tener obstrucción del 50 al 69%, pues son pacientes que son candidatos a la endarterectomía asociada al mejor manejo médico, con una recomendación 2A y un grado de evidencia B, y un stenting carotidio con una recomendación 2B y un grado de evidencia B. En cambio, los pacientes que tienen una estenosis del 70-99%, pues es muy evidente en cuanto a la evidencia, bueno, pues, valga la redundancia, con la evidencia que tenemos, que la recomendación inicial debe ser endarterectomía, con un grado de recomendación clase 1 con un nivel de evidencia A, y el stenting en un segundo término como una clase 2A y una recomendación B. Nada más es un breve repaso de lo que ya también comentó Ariadna, la forma en la que se obtuvieron los diámetros o los grados de estenosis de acuerdo a los estudios NACET y el estudio X. Y aquí pues también un breve resumen. Los dos estudios, aunque ya tienen varios años de su publicación, en 1998, pues todavía siguen siendo referidos, incluso en guías pues actuales como la guía del 2017. Y como principales hallazgos encontramos que en los pacientes que tuvieron una estenosis medida por NACET del 50-69%, pues se beneficiaban con un número necesario a tratar de pacientes de 13 y llegaban a tener un número de strokes prevenidos por cada 1000 endarterectomías a los 5 años de 78. A diferencia también del mayor grado de evidencia que tenemos y la mayor recomendación, que es la grado de estenosis 70-99% medido por NACET, en el cual el número necesario a tratar solamente era de 6, con un número de infartos o de veces prevenidos de 156 por cada 1000 endarterectomías. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se debe realizar la endarterectomía carotidia? Por cuestiones de tiempo, pues aquí nos vamos a saltar y los vamos a comentar. La recomendación en este estudio del endarterectomía por symptomatic carotid stenosis in relation to clinical subgroups es que el procedimiento se realiza en las primeras 2 semanas, que es donde los pacientes se llegan a tener el mayor beneficio, sobre todo aquellos que tienen estenosis del 70 al 99%, pero hacen hincapié en que no se realicen las primeras 48 horas por el aumento del riesgo perioperatorio y los desenlaces como EBC hemorrágico o conversión a EBC hemorrágico. En esta revisión de Cochrane del año 2020, en el cual vemos que es una versión actualizada de la previa, la del 2012, en la cual incluyen ensayos clínicos aleatorizados que comparaban el stenting carotidio con la enfermedad carotidia en el tratamiento de la estenosis de la enfermedad carotidia. Se evaluaron 22 ensayos en total con un número de 9,753 pacientes. Y el objetivo era comparar los riesgos y beneficios del stenting versus la endarterectomía en pacientes con enfermedad sintomática y asintomática. Los resultados principales encontraron que en la enfermedad carotidia sintomática el stenting se asoció con un mayor riesgo de muerte o stroke dentro de los primeros 30 días comparado con la endarterectomía, pero las tasas de muerte o stroke periprocedimiento no diferían de manera significativa en pacientes menores de 70 años, pero sí aumentaron en el brazo del stenting en pacientes mayores de 70 años. El stenting carotidio también se asoció con un riesgo menor de infarto al miocardio, parálisis de nervios de cráneo,
y de hematoma en el sitio de acceso comparado con la endarterectomía carotidiana. El stenting carotidio también se asocia a un riesgo significativamente mayor de las tasas de muerte de stroke periprocedimiento y stroke bilateral durante el seguimiento, sobre todo en los primeros 3 años en comparación con la endarterectomía. Sin embargo, la tasa de stroke ipsilateral a los 30 días después del tratamiento ya no difería entre los dos métodos invasivos de manejo. En la enfermedad carotidia asintomática, hubo un aumento, pero no era significativo de muerte o stroke periprocedimiento comparado con el stenting carotidio. En el riesgo de muerte o stroke periprocedimiento durante el seguimiento tampoco difirió significativamente entre ambos tratamientos. Lo que sí se mencionaba, la restenosis moderada o severa, mayor al 50%, durante el seguimiento fue más común en los pacientes que eran sometidos a stenting carotidio. ¿Qué conclusiones nos da esta revisión? Bueno, que el stenting carotidio puede ofrecerse de forma segura como una alternativa a la endarterectomía en pacientes con enfermedad sintomática menores de 70 años, que los pacientes con edad avanzada pues deben tratarse con endarterectomía en la medida de lo posible, y que los pacientes con enfermedad asintomática pues aún la evidencia actual disponible es muy limitada y se necesitan más datos de ensayos aleatorizados. Bien, vamos a presentar por último este caso de un paciente de 52 años, diestro, sin antecedentes personales de importancia. Sí, por favor. Él inicia el 26 de octubre con dificultad para emitir lenguaje y debilidad del hemicuerpo derecho y acude al instituto prácticamente 2 horas después del inicio del cuadro. En cuanto a la exploración neurológica a su ingreso, encontramos un paciente despierto, inatento, que no emite el lenguaje y con una mirada preferente a la izquierda, con una fuerza del hemicuerpo derecho 0 de 5 y una fuerza del hemicuerpo izquierdo en 5 de 5, es decir, normal, y una escala de NIS de 20. Entonces aquí, por motivos de tiempo, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí alguien de los que nos acompañan de cirugía vascular nos pudieran apoyar con su opinión. No sé si está por ahí, Natalie. Yo creo que no está Natalie, ¿no? ¿Alguien de los que nos acompaña de terapia endovascular nos pudiera apoyar con su opinión de las imágenes y el caso? Hola, Cano. Parece un infarto una oclusión de la arteria cerebral media del lado izquierdo. En la resonancia veo que restringe justamente a la difusión. No vi si pusiste un flare y si mal no recuerdo en la tomografía simple no tenía una hipodensidad, o sea, no estaba marcado, digamos, el territorio del infarto y el paciente lleva 2 horas, ¿no? Sí. Sí, entonces justamente eso, un infarto por una oclusión de la arteria cerebral media aparece en su primer segmento. Ok, muchas gracias, Guinto. ¿Qué te parece aquí en esta imagen, en el coronal, cómo se ve la carótida cervical y la carótida común, lo que alcanzamos a ver? Sí, tienes razón, ahí la carótida no se ve desde la cervical. Seguramente la circulación intracraneal del lado izquierdo de circulación cerebral anterior está siendo compensada del otro lado. Y en cuanto a la perfutomografía, se identifica de igual forma disminución del volumen sanguíneo cerebral y del flujo sanguíneo cerebral en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, con una prolongación del tiempo de tránsito medio. El core de infarto fue de 29.7% y la zona de hipoperfusión del 70.3%. En cuanto a las imágenes clave de angiotomografía, identificamos la oclusión proximal del segmento M1,
de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y pues el contraste está dado por ramas corticales y secundarios a la colateralidad. Y pues en este caso se corroboran los hallazgos ya mencionados por la angiotomografía en la reconstrucción 3D y el ultrasonido. Ok, aquí me parece que ya está otra vez Natalie con nosotros. ¿Quisieras comentarnos algo del caso, Natalie? ¿Qué opinas de lo que alcanzaste a escuchar? Ok, Marvin, ¿nos pudieras apoyar con lo del procedimiento de terapia endovascular y tu opinión particular? ¿O alguien de terapia endovascular que nos apoye con su opinión? Bien, aquí por tener, bueno, ya por motivo de tiempo vamos a comentar. ¿Puedo comentar? Sí, gracias. Bueno, se trata de una oclusión en tándem. Tenemos la oclusión de nivel carotidio cervical del lado izquierdo y también la oclusión de M1. Entonces, requirió rescate vascular y aparte la angioplastía como tal. Pues estos casos, pues bueno, se asocian a los puntajes elevados de NIH. Y bueno, con este paciente específicamente, si le recuerdo, estuvo bastante rápido el procedimiento y tuvo buenos resultados clínicos debido también pues al corto tiempo que se hizo en el procedimiento. Hola, ¿nos escucha? Específicamente en este paciente, pues se tuvo que realizar la angioplastía por el calibre que se alcanza a ver ahí a nivel de bulbo, carótida interna, y se infla el balón para poder tener adecuado ascenso, ¿no? De todo el resto de material. Ahí se está inflando el balón y posteriormente se hace el despliegue del stent, wall stent. Se pasa una microguía atrás del wall stent y después se libera. Y se hacen los controles debidos y se aprecia que prácticamente pues ya hay paso del medio contraste. Gracias, Mayolo. Y tú también, por ejemplo, desde la perspectiva de terapia endovascular, ¿qué es lo que apoyaría en este caso la intervención por vía endovascular versus una intervención quirúrgica? ¿Cuál es tu postura? Aquí, debido a la estenosis que tiene a nivel carotidio, pues bueno, y la urgencia que tiene a nivel de oclusión intracraneal, creo que en un solo evento se beneficia más por la terapia endovascular, debido a que se puede hacer todo, digo, en un solo momento. Obviamente, pues esto no se descarta que podría utilizarse otro tipo de tratamientos aparte de la terapia endovascular, pero yo creo que fue la mejor opción en este caso, específicamente por el NIH elevado y por ya los sitios de hipoperfusión que mostraba, o sea, la penumbra elevada que mostraba en la Perfutac. Entonces había bastante penumbra por salvar y personalmente creo que, pues bueno, fue la mejor opción en este caso. Sí, muchas gracias. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario ya por motivos de tiempo, nada más para cerrar la sesión. No sé si la doctora Vanessa Cano quisiera hacer algún comentario final sobre el tema de enfermedad carotidia.
Doctor, la doctora Cano se tuvo que desconectar. Ok. Menciona que están los fellows de clínica de vascular. Bueno. ¿Alguien si quiere comentar algo? Y si no, ya damos por terminada la sesión. Agradezco a la doctora Cano, ya no le pude decir, pero yo mañana la busco. A todos los del grupo de vascular, ¿no? Y también, por supuesto, a Gerardo, a Luis y a Karen por la presentación. Y a todos los que se conectaron, al doctor Ramos Pic, ¿no? A todos. Y la próxima sesión, gracias, doctor Ramos Pic. La próxima sesión va a ser de craneofaringiomas, ¿no? Entonces, para que estudiemos todos el tema. Y yo les mando artículos este fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctor.